¿Listo? Bueno, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Buenas noches a todos. Bienvenido al curso de Red de Urgencias Cardiovasculares. Hoy nos toca iniciar el módulo 7, que corresponde al tema de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, estrategias de reperfusión. Es un tema bastante amplio, ¿sí? Lo vamos a abordar en tres partes, ¿sí? La primera parte vamos a hacer primero un repaso general, un repaso rápido sobre aclarando conceptos, definiciones y clasificaciones de infarto. En la segunda parte ya vamos a entrar a la problemática actual para la atención de estos pacientes y qué recomiendan las guías. Y en la última parte ya entramos a hablar sobre la propuesta del Sistema Público de Salud, protocolo de trabajo del programa Red de Infarto, ¿sí? Así que, bueno, comenzamos con la primera parte, aclarando conceptos. ¿Cómo definimos infarto agudo de miocardio? Se define por la presencia de injuria miocárdica más la evidencia de isquemia miocárdica aguda, ¿sí? Y la injuria miocárdica, el daño miocárdico, lo detectamos por la presencia de biomarcadores, en lo preferente a la presencia de troponinas, ¿sí? Y estas troponinas detectadas tienen que solas no definen infartos, ¿sí? Sino que deben acompañarse de la evidencia de isquemia, que puede ser ya sea por presencia de síntomas de isquemia, como ser dolor de pecho, que es más frecuente, o equivalentes al dolor, cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Cambios en el segmento ST o las ondas T, o nuevo bloqueo de rama izquierda, según criterio de Scarbosa, aparición de nuevas ondas Q en el electro, presencia en estudios de imágenes, como en la perfusión miocárdica de pérdida de miocardio viable, o en el ecoestrés, con la aparición de nuevos trastornos regionales de contracción, o en autopsias, hallazgo de trombo intracoronario, ¿sí? Entonces, la presencia de troponina, es importante este concepto, la presencia de troponina sola no define infarto, ¿sí? Ya que pueden haber otras causas que pueden producir la detección de este biomarcador, por ejemplo, causas cardíacas como una miocarditis o extracardíaca como insuficiencia renal, ¿sí? ¿Cómo lo podemos clasificar al infarto? Hay una clasificación fisiopatológica que las divide en tipo 1, cuando el infarto es causado por una placa de ateroma que se accidenta, o sea, se rompe o se fisura. Y ese contenido intraplaca que se expone a la circulación activa la cascada de coagulación y la formación de un trombo agudo, ¿sí? Entonces, ese mecanismo en el infarto tipo 1. En el tipo 2, el mecanismo no es la trombosis aguda sobre un accidente de placa, sino que hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿sí? Ya sea sobre un vaso que tiene una placa de ateroma crónica con disminución importante de la luz, y que sobre esa disminución de la luz se gatilla, se producen factores que desencadenan la isquemia y el infarto, como ser una emergencia hipertensiva o un ataque arrítmico, por ejemplo, ¿sí? O también puede ser producida por vasoconstricción importante, o por ruptura de la pared de la arteria coronaria, la disección coronaria espontánea. Luego tenemos la tipo 3, que es cuando la presentación es por una muerte súbita, ¿sí? Que no da tiempo a la toma de muestra para la detección del biomarcador. El paciente con muerte súbita, en el que se sospecha que la muerte súbita es causada por un cuadro por síndrome coronario agudo, o sea, el paciente presentó síntomas anginosos o hizo el paro por fibrilación ventricular, porque ya saben que la
La complicación del síndrome coronario agudo generalmente es por arritmia ventricular, ¿sí? La tipo 4 y la tipo 5 tienen que ver con las intervenciones. La tipo 4 por la intervención coronaria percutánea, ya sea un infarto periprocedimiento, una restenosis del estén o una trombosis del estén, ¿sí? Que tienen distintas presentaciones clínicas. Y la tipo 5 es por un infarto periprocedimiento de una cirugía de bypass coronario. De todos estos tipos de infarto, en la casi totalidad del infarto con elevación del segmento ST se debe al tipo 1, ¿sí? O sea, una trombosis aguda sobre una placa, un accidente de placa. Ahora, cuando estamos en presencia del paciente, nosotros con la sospecha clínica y con el electrocardiograma podemos realizar una clasificación inicial, una clasificación práctica que tiene mucha importancia en la toma de conducta, ¿sí? Ya que se la puede clasificar en síndrome coronario agudo sin elevación del ST, donde está incluido el infarto agudo sin elevación del ST, y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o IAM con elevación del segmento ST. Y esta clasificación inicial es muy importante porque tiene importancia en la conducta, ya que la presencia de la elevación del segmento ST nos está hablando de una oclusión aguda de una arteria coronaria y por lo tanto nuestra conducta va a ser activar el sistema rápidamente para realizar una terapia de reperfusión lo más rápido posible. Entonces, en base a estas definiciones y estos conceptos, podemos definir ya el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST como la oclusión aguda de una arteria coronaria con déficit súbito de la circulación y que en la mayoría de los casos se debe a la presencia de una trombosis aguda que asienta sobre una placa de ateroma que se accidenta, sea por ruptura o erosión, ¿sí? Y su tratamiento se basa en la reperfusión lo más rápido posible, ya sea a través de angioplastia o trombolisis, para restituir el flujo, limitar el tamaño de la necrosis y disminuir complicaciones y muerte. Ahora vamos a hablar un poco sobre la incidencia del infarto, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que en la Argentina no hay ningún registro que nos permita inferir sobre cuántos infartos hay en el país, ¿sí? Todo lo que conocemos son estimaciones, ¿sí? Sacados de datos de trabajos aislados. Entonces se estima una incidencia anual de 9 infartos cada 10.000 habitantes y una mortalidad hospitalaria del 10% aproximadamente. ¿Sí? Estos trabajos que captan, sacados de datos de pacientes captados con IAM, con elevación del ST, que fueron captados y hospitalizados. ¿Sí? Ahora, yo les muestro este trabajo y ustedes van a ver que la mortalidad como en este trabajo aumenta drásticamente. ¿Y eso a qué se debe? Esta diferencia de los datos y esta, si uno quiere decirle otra realidad, ¿sí? Esto se debe al tipo de diseño que fueron, como se recolectaron los datos, ¿sí? En los trabajos anteriores solo incluyeron infartos con elevación del ST que fueron captados y hospitalizados. Y en la ciudad de San Carlos de Bariloche incluyó tanto infartos con elevación del ST como infartos sin elevación del ST y también registraron los infartos hospitalizados como del escenario prehospital, ¿sí? Entonces, este trabajo nos muestra otra realidad, con una incidencia de 128 infartos cada 100.000 habitantes, nos muestra que más del 40% de los casos no llegan a ingresar a un centro de salud y que la muerte global aumenta casi 50% y que nos dice que solo el 9% de los casos hospitalizados corresponde, del 9% de la muerte corresponde a los infartos captados, ¿sí? Y que el 91% de las muertes corresponden a pacientes que nunca pudieron ser captados
en un centro asistencial, ¿sí? Entonces, estos datos nos tienen que llamar la atención y nos tienen que dejar como conclusión de que hay muchos pacientes que no son diagnosticados. Otra problemática que nos muestran los registros es que de los pacientes que son diagnosticados y que son internados, un 20% no llega a recibir ningún tipo de tratamiento de reperfusión, ya sea angioplastia o trombolítico. Y eso se debe a que en la mayoría de los casos llegan tarde, ¿sí? Son infartos evolucionados. Y que de los infartos que reciben terapia de reperfusión, hay un gran porcentaje que no lo realizan en los tiempos adecuados, ¿sí? Solo el 25% de los trombolíticos recibe el tratamiento en los tiempos adecuados y solo el 47% de los pacientes angioplastiados. Eso también para tener en cuenta, ¿sí? Muchos pacientes no diagnosticados, y los pacientes diagnosticados, un gran porcentaje que se realiza terapia con mucha demora, ¿sí? Otra problemática que surgen de los registros es que existe una escasa cultura de reperfusión en la comunidad médica, ¿sí? Incluso en los cardiólogos, ¿sí? Y la formación de redes para la atención del infarto no es, digamos, prioridad en muchas regiones, y que también se observó que en los centros con hemodinamia se concentran, en las distintas regiones se concentran por lo general en las ciudades con alta densidad poblacional, dejando el resto del territorio descubierto, ¿sí? Eso también es un problema, el problema que nos pasa a nosotros también en nuestra provincia, ¿sí? Que todos los centros con hemodinamia están en la ciudad de San Miguel y el resto de la región queda bastante expuesta, con muchas demoras para llegar a recibir el paciente de atención en servicio con hemodinamia para su tratamiento, ¿sí? Y también se mostró que la mortalidad es menor cuanto más rápido se actúa en recanalizar la arteria responsable del infarto. Este trabajo de iniciativa STEM Sevia Life, del grupo de Argentina, liderado por la doctora Candielo, mostró que si el paciente que era tratado dentro de las 3 primeras horas del inicio del dolor tenía una mortalidad de aproximadamente 3,5%, y mientras más tiempo demoraban, aumentaba la mortalidad, llegando a un 21% en los pacientes que no recibían ningún tipo de terapia. O sea que de esto deducimos que lo importante aquí es saber que los tiempos de demora es una variable de mucho peso para el pronóstico del paciente, ¿sí? Y cuando decimos el retraso de los tiempos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Acá en este esquema les muestro cómo los tiempos de demora los podemos dividir en las demoras del paciente, es decir, desde el inicio de los síntomas hasta la consulta con el primer médico, ¿sí? Esa corresponde al tiempo de demora del paciente. Una vez que entra en contacto con el primer médico, ahí comienza la demora del sistema de salud. Dentro de la demora del sistema de salud está incluido, podemos tener demoras en el diagnóstico del infarto, que es el tiempo desde el primer contacto médico hasta la realización del primer electrocardiograma, donde se interpreta el supradesnivel, ¿sí? ¿Y por qué puede haber demora en el diagnóstico? Por varios factores. Por ejemplo, que el primer médico que contacte a ese paciente no sospecha que los síntomas pueden ser por infarto. Por ejemplo, el paciente consulta por un dolor en epigastrio y el médico cree que no es infarto, sino que puede ser una gastritis, lo medica, lo deja en observación un par de horas, ve que no mejora y se demora la realización del electro, o bien lo externa con otro diagnóstico, ¿sí? O puede ser que lo sospeche, pero que no tenga el recurso, no tenga un electrocardiógrafo para realizar el diagnóstico. O tal vez tiene el equipamiento, pero no sabe usarlo o no sabe interpretar la tira del electro, ¿sí? O sea, distintos factores influyen en la demora al diagnóstico, y si una vez que se diagnostica el infarto, también pueden haber demoras en el sistema de emergencia.
¿sí? Ya sea porque no se puede contactar con el call center porque están saturadas las líneas y no se puede activar, por lo tanto, el sistema de ambulancia, o tal vez se contactan, pero no hay disponible en ese momento una ambulancia porque están todas ocupadas en distintos accidentes, o porque directamente tenemos disponibilidad de ambulancia, pero la barrera más importante es la distancia, o sea, un centro alejado, que por más que haya disponibilidad de ambulancia, siempre va a llegar tarde a recibir la terapia de reperfusión. También puede haber una demora en el hospital de referencia para la realización de la terapia, o sea, de angioplastia o de trombolítico. Entonces ustedes pueden ver que hay muchos factores en el medio que pueden producir esos retrasos. Entonces dijimos, el tiempo de demora es la variable de mayor peso para el pronóstico del paciente y sobre la cual impacta positivamente la organización del sistema de salud. Y la organización del trabajo en red para la atención del infarto se basa en el uso de conexiones entre los centros asistenciales con diferentes niveles de complejidad a través de un servicio eficiente priorizado de telemedicina y de ambulancia. Entonces, lo importante es que para mejorar el tiempo de demora, ¿sí? Para cortar los tiempos de demora para la atención del paciente con infarto, es fundamental la conformación de redes, ¿sí? Trabajar en red con todos los niveles de atención y con la red de ambulancia. Para ello, acá le traigo unos tips, ¿sí? Para ver cómo se puede implementar una red formal. Por ejemplo, estas son recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica Nacional, ¿sí? Que salió hace poco, hace 2 meses aproximadamente, y ellos ponen unas recomendaciones para implementar una red formal. Y dicen que se necesita definir el área geográfica de la red, contando con al menos un hospital de tercer nivel que reciba los casos más complejos. También se necesita delinear estrategias de reperfusión para cada centro asistencial, es decir, qué centro va a trombolizar, qué centro va a derivar al centro con hemodinamia para realizar angioplastia primaria, ¿sí? Y todo eso se debe evaluar en base a distintas variables, como ser la distancia, la disponibilidad de ambulancia, ¿sí? La capacidad de respuesta, si el personal está entrenado, si tiene trombolítico o no, etcétera, ¿sí? También para formar una red para la atención de estos pacientes se debe acordar con el centro de referencia, con el servicio de hemodinamia, una política de no rechazo para la atención de estos pacientes, ¿sí? Y que estos servicios de hemodinamia deben atender las 24 horas, los 7 días. También se recomienda establecer canales de comunicación directo entre centro derivador y centro receptor para el intercambio fluido de información y articular mejor la atención de estos pacientes. Otras recomendaciones para la conformación de una red de atención es que todo el personal que trabaja en la emergencia, de los distintos niveles de atención y también personal de ambulancia, debe estar capacitado sobre la importancia del diagnóstico precoz en el tratamiento y para el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? También contar con canales de comunicación entre los centros que están comprometidos en la atención de estos pacientes y aquí es importante el uso de sistemas de telemedicina, o sea, recomiendan el uso de sistemas de telemedicina para el telediagnóstico y la activación del sistema de ambulancia del hospital de referencia, ¿sí? Es también recomendable disponer de un sistema médico de urgencias con un número telefónico fácil de recordar, único, así como personal técnico entrenado para orientar las consultas telefónicas con algoritmos preestablecidos. Es decir, que así como ustedes cuando llaman al 107 por cualquier tipo de emergencia, lo mismo tendría que ser para la atención del infarto, ¿sí? Llamar al número único para que esté activo las 24 horas o 7 días para darle celeridad a la atención.
Otras recomendaciones, que todo personal que trabaja en la ambulancia debe estar capacitado para el uso de desfibrilador, ¿sí? Y para realizar electrocardiograma, saber interpretar el supradenivel, y en caso que no pueda interpretarlo, estar capacitado para transmitir el electro a un especialista, ¿sí? También se recomienda registrar todos los tiempos de demora, ¿sí? Todos esos tiempos que les expliqué recién, el tiempo del diagnóstico, el tiempo del sistema de emergencia de ambulancia, tiempo de traslado, el tiempo de hasta realización de la angioplastia o hasta realización del trombolítico, ¿sí? Es importante registrar los tiempos. ¿Por qué? Porque de esos datos se crean los indicadores de calidad de atención, y son que en líneas generales son los tiempos de demora, y que son esos indicadores los que van a evaluar el funcionamiento de la red. Cada red debe elaborar un plan de implementación progresivo, fijándose prioridades y plazos para lograr las modificaciones deseadas, ¿sí? Entonces, de aquí lo que podemos nosotros, para resumir, la idea de que el paciente con infarto con elevación del ST debe recibir una terapia de reperfusión, ya sea angioplastia o trombolítico, y que la mejor terapia de reperfusión es la que se puede implementar con el menor retraso posible, ¿sí? Ese es un concepto que es importante, porque va a ser en base a los tiempos de demora la toma de decisiones que voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, acá le traigo a mención una guía europea para la atención de infarto, y aquí es para mostrarle que todas las guías, tanto europea, americana, como las guías nacionales, todas siguen el mismo lineamiento y las mismas recomendaciones. Por ejemplo, esta guía europea, acá como pueden ver, ellos recomiendan que ante la sospecha clínica, el primer contacto médico, ya sea un personal de ambulancia, un centro sin hemodinamia, un centro con hemodinamia, el primer médico que asiste ante la sospecha clínica debe realizar un electrocardiograma lo más rápido posible dentro de los 10 minutos de atención, e interpretar si hay presencia de supradenivel. Si hay supradenivel del segmento ST, hacemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, y la siguiente conducta va a ser que ese médico tiene que ver si va a ser posible que el paciente pueda recibir un tratamiento con angioplastia en un servicio con hemodinamia dentro de los 120 minutos del diagnóstico. En el caso de que sea factible, la conducta va a ser derivar rápidamente a un centro con hemodinamia para que el paciente sea tratado con angioplastia, ¿sí? Dentro de los 120 minutos. Ahora, si el primer médico que lo está asistiendo al paciente ve que no es factible que el paciente pueda recibir angioplastia dentro de los 120 minutos, si ve que va a haber mucha demora, la conducta va a ser ofrecerle una terapia de reperfusión lo más rápido posible, y ahí tenemos la alternativa de realizar un trombolítico en el primer lugar de atención previo a la derivación. Y el trombolítico se debe pasar dentro de los 30 minutos del diagnóstico, ¿sí? Aquí les traigo a mención el protocolo de la guía de práctica clínica nacional, ¿sí? Es para que ustedes vean que más o menos siguen los mismos lineamientos, ¿sí? Ellos recomiendan que ante la sospecha clínica de infarto, lo que debe hacer el primer médico que asiste es realizar rápidamente un electrocardiograma dentro de los 10 primeros minutos de atención, hacer el diagnóstico de infarto. Si es un infarto con elevación del segmento ST, asegurar terapia de reperfusión precoz, y tiene que fijarse si va a entrar dentro de los 120 minutos desde el diagnóstico, si va a poder recibir angioplastia. La conducta va a ser derivarlo rápidamente a un centro con hemodinamia para que se realice el tratamiento de angioplastia primaria, ¿sí? Ahora, si el primer contacto médico ve que va a haber mucha demora y que no va a poder entrar
no va a poder recibir el tratamiento de angioplastia dentro de los 120 minutos desde el diagnóstico, la conducta va a ser realizar fibrinolítico en el primer lugar de atención previo a la derivación, ¿sí? El fibrinolítico que se usa en la Argentina y en nuestra provincia es la streptoquinasa, ¿sí? Es un fibrinolítico que no es específico, es inespecífico, ¿sí? Es frasco ampolla de 1.500.000 unidades internacionales que se lo diluye en medio frasco de dextroso o solución fisiológica y se pasa por goteo durante 30 a 60 minutos, ¿sí? Una vez que se pasa el trombolítico, ¿cómo sabemos nosotros que la trombolisis fue exitosa? Nosotros podemos saber, hay distintos criterios clínicos, criterios por electrocardiograma y criterios por laboratorio, ¿sí? Nosotros en el primer contacto médico lo que usamos por lo general, con 2 de esos criterios podemos saber si la trombolisis es exitosa o no, ¿sí? Lo que se usa siempre es el criterio clínico y por electrocardiograma, ¿sí? Nosotros decimos que es exitosa cuando después de pasar el trombolítico vemos que el paciente disminuye la intensidad del dolor y disminuye el nivel del el nivel del segmento ST, perdón, un 50% o más en el electrocardiograma. Entonces, ahí podemos decir que fue exitosa la trombolisis y en ese caso el paciente será derivado a un centro con hemodinamia para programarle un cateterismo dentro de las 24 horas del trombolítico. Esa estrategia se denomina estrategia fármaco-invasiva, ¿sí? Es interesante esa estrategia, los trabajos mostraron muy buenos resultados, ¿sí? Casi similares a los de la angioplastia primaria. Ahora, cuando decimos que la fibrinolisis falló o no es exitosa, es cuando luego de pasar el trombolítico vemos que el paciente sigue igual, ¿sí? No cede el dolor, sigue con la misma intensidad, hacemos un electro de control y sigue con el mismo supradesnivel del ST, decimos no, el trombolítico falló y en ese caso la conducta será derivar lo más rápido posible a un centro con hemodinamia para que entre lo más rápido para realizar una angioplastia. Esa estrategia se llama angioplastia de rescate, ¿sí? Bueno, aquí les muestro este documento, este consenso. Me pareció interesante mostrarle porque es algo que nosotros hacemos en el día a día, en nuestra práctica asistencial, ¿sí? Este documento está realizado por sociedades. Si ustedes ven ahí, dice las sociedades que intervienen, está la sociedad de India, Latinoamérica, de Sudáfrica, ¿sí? Son sociedades que tienen que ver con regiones de países en desarrollo, ¿sí? Lamentablemente, algunas cosas que están ahí coinciden con nuestra región, así que es por eso que me pareció muy importante. ¿Y por qué se creó este documento? Porque las guías americanas y las guías europeas están hechos como para centros de países en desarrollo que no contemplan algunos problemas que sí tenemos, perdón, que no contemplan algunos problemitas que sí hay en los países en desarrollo. Por ejemplo, ellos dicen, ante la sospecha clínica de infarto, lo que se debe realizar un electro rápidamente dentro de los 10 minutos. Pero en el caso nuestro, nosotros hay centros que no hay electrocardiógrafo, por ejemplo, y esos problemitas no están contemplados en las guías americanas y europeas. Entonces, este documento contempla esos problemas y ellos clasifican a los distintos centros asistenciales, hacen una clasificación, por ejemplo, en niveles, ¿sí? Por ejemplo, en nivel 1 lo clasifican al centro asistencial que no tiene electrocardiógrafo, por ejemplo. Al nivel 2, al centro asistencial que tiene electrocardiógrafo, pero no tiene trombolítico para realizar tratamiento. El nivel 3 es un centro asistencial que tiene electrocardiógrafo, tiene trombolítico,
pero es un centro sin hemodinamia. Y a los otros niveles son de mayor complejidad con hemodinamia. Entonces, ellos, por ejemplo, recomiendan que si el paciente tiene el primer ingresa a un centro asistencial que no tiene electrocardiógrafo, lo que recomiendan es que sea derivado en forma escalonada al centro más próximo que tenga para realizar un electrocardiograma, ¿sí? No que vaya derivado directamente a un centro con hemodinamia, ¿sí? Porque lo primero que hay que ver rápidamente es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ellos recomiendan eso, derivar un centro sin electrocardiógrafo al centro más próximo con electrocardiógrafo para realizar el diagnóstico lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, también hablamos de la recomendación del uso de los sistemas de telemedicina para la atención del infarto. Y aquí les traigo mención un metaanálisis, ¿sí? Para que ustedes vean que el uso de telemedicina es beneficioso y está recomendado, ¿sí? Las recomendaciones siempre están apoyadas por evidencia científica, ¿sí? por registros o trabajos de investigaciones que respaldan esa recomendación. Este metaanálisis es un ejemplo de eso, publicado en 2017, donde recopiló varios trabajos que usaron la telemedicina para el telediagnóstico, ¿sí? Ellos dividieron todos estos trabajos, usaron un grupo control, dividiendo en dos grupos, un grupo que no usó el sistema de telemedicina para el telediagnóstico y el otro grupo que sí usó la telemedicina. Y lo que compararon fue el tiempo de demora desde el primer contacto médico hasta la realización de angioplastia. Y se observó que en todos los trabajos el grupo que no usó telemedicina tenía más demoras en la atención, comparado con el grupo con telemedicina. El grupo con telemedicina tuvo una reducción de los tiempos en forma significativa en todos los trabajos, ¿sí? Es una fuerte evidencia de que la telemedicina es útil para la atención de estos pacientes. Bueno, nosotros también publicamos en 2019 en la revista argentina de cardiología, hicimos un trabajo multicéntrico donde participaron 10 centros de primer y segundo nivel de CIPROSA, y que lo equipamos con electrocardiógrafo y con celulares para la transmisión de la foto del electrocardiograma, y eso era enviado a un cardiólogo investigador. Y allí también comparamos un grupo denominado Grupo Pre-Salud Móvil, que es un grupo que no usó la red celular para la transmisión del electro, y se lo comparó con un grupo que sí usó la red celular. Y se observó que el uso del celular fue beneficioso, con disminución significativa de los tiempos, sobre todo al diagnóstico, ¿sí? Se diagnosticaba más rápido y también recibían un tratamiento con angioplastia en forma más precoz. O sea que tuvimos buenos resultados con el uso de los celulares para la transmisión del electrocardiograma. Estos resultados fueron presentados en la sala de situación del Ministerio y también en Congreso Nacional con buena repercusión, y es así que con la ayuda del Ministerio posteriormente se formaliza la red de trabajo para la atención de estos pacientes, ¿sí? Y es así como se da formalidad al programa provincial de infarto en la provincia de Tucumán, que tiene como misión realizar un diagnóstico rápido y el tratamiento precoz del infarto con elevación del segmento ST a través de la coordinación con dispositivos móviles, ¿sí? Nosotros usamos una rama de telemedicina que es la salud móvil, con el objetivo de disminuir muerte por infarto. Y como visión implementamos una estrategia local innovadora para nuestro sistema de salud, porque como ustedes vieron, hay muchos trabajos de telemedicina en todo el mundo, ¿sí? Bueno, ya hablando de lleno del programa,
de la red de infarto de nuestra provincia, el programa tiene varios objetivos, ¿sí? Uno de ellos, que es pilar, es la capacitación. Tratamos de hacer capacitación continua destinado a todo personal de guardia, de urgencia, de los distintos niveles de atención, ¿sí? Primer, segundo y tercer nivel, y también al personal que trabaja en ambulancia de la Dirección de Emergencia del 107. Y esa capacitación se basa sobre todo en el uso del electrocardiógrafo, en saber interpretar el supradenivel del segmento ST, y en el caso que no pueda interpretar, conocer el protocolo de trabajo del programa para la transmisión del electrocardiograma al cardiólogo del 107, ¿sí? Otro de los objetivos del programa es la coordinación, ¿sí? Lo novedoso es que con el programa se crea una coordinación con cardiólogos que pertenecen ya a la Dirección de Emergencia Sanitaria de 107, que hacen guardia las 24 horas, los 7 días, y que están a disposición de la red, ¿sí? A disposición para recibir las consultas de todos los niveles de atención. Otro de los objetivos es crear un registro electrónico único, ¿sí? Esto es vital para recolectar los tiempos de demora, ¿sí? Y esos tiempos de demora son importantes porque de allí salen los indicadores de calidad de atención para evaluar el funcionamiento del programa. Y no es fácil este registro les comento que todavía no está terminado, ¿sí? Está todavía en gestión, ¿sí? En reuniones con el Departamento de Informática. No es fácil porque debemos registrar los tiempos desde el primer contacto en un centro derivador, ya sea de primer o segundo nivel, los tiempos del traslado de la ambulancia y los tiempos de demora a la terapia de reperfusión en un hospital de referencia. Entonces, para eso nosotros consideramos la creación de una aplicación celular para registrar los datos prehospitalarios que van a impactar en el sistema informático prehospitalario y una ficha electrónica que se va a anexar en el SGH para completar los datos hospitalarios y que esos dos sistemas, tanto prehospitalario y hospitalario, se vinculen para poder tener toda la información completa que necesitamos. Otro de los objetivos del programa es, como dijimos, crear indicadores de calidad de atención, que en líneas generales son los tiempos de demora y la mortalidad, y que esos indicadores nos van a marcar si estamos funcionando bien o no, ¿sí? Con el fin de rectificar e ir corrigiendo todos los problemas que se nos vayan presentando. Otro de los objetivos es también trabajar con las obras sociales y los centros privados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sistema de salud nosotros captamos el paciente que llegan al centro de primer y segundo nivel, puede ser que tenga o no cobertura social. Hay muchos pacientes que tienen obra social y que ingresan al sistema de salud público. Entonces nosotros, la idea es trabajar con los centros privados de las obras sociales para poder brindarle a esos pacientes un tratamiento de reperfusión precoz en un centro privado, ¿sí? Que una barrera importante, el tema de las obras sociales, ya que generan mucha demora, sobre todo en la recepción de estos pacientes en un centro privado, ya sea porque solicitan dinero para el depósito o solicitan los papeles de la obra social que en ese momento el paciente no los tiene, y eso genera demora para autorizar la recepción, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es trabajar para ir solucionando todos esos problemas. Bueno, aquí les traigo un flujograma, que este flujograma trata de plasmar la idea general del programa, ¿sí? Aquí vemos que ante la sospecha clínica, el primer médico que asiste al paciente lo que debe hacer es realizar un electrocardiograma rápidamente, dentro de los 10 primeros minutos. Una vez que realiza el electro, sacar la foto del electro y enviarlo vía celular al cardiólogo que está de guardia en el 107.
El cardiólogo de 107 es el que va a confirmar el diagnóstico de infarto, ¿sí? Una vez que, si en el caso que sea un infarto con elevación del segmento ST, se va a activar el código rojo. ¿Y qué significa activar el código rojo? El código rojo significa que el cardiólogo de 107 se va a poner en contacto con el centro derivador y le va a confirmar el diagnóstico al médico del centro derivador y le va a indicar un tratamiento inicial, ¿sí? Colocar vía, monitoreo, iniciar cargas con aspirina y clopidogrel, ¿sí? También se va a poner en contacto con el sistema de emergencia para dar salida a la ambulancia, código rojo, con sirena y baliza. Al mismo tiempo que la ambulancia va en camino, el cardiólogo sigue trabajando y verificando si en caso que no posea obra social, hace la presentación del caso al hospital de referencia para que autorice el hospital de referencia la recepción. Una vez que autoriza la recepción, se vuelve a comunicar con el personal de ambulancia, confirmándole el destino, ¿sí? Y de esa forma, la idea es que pase directo, ya sea a hemodinamia o unidad coronaria, sin pasar por la guardia, ¿sí? Siempre con el objetivo de reducir los tiempos de demora. En el caso que posea obra social, hace la misma presentación, pero al centro privado, y le informa al personal de ambulancia el destino, ¿sí? Este flujograma muestra el trabajo que deben realizar el personal de guardia de un centro de primer o segundo nivel, ¿sí? Y también sirve para el personal de ambulancia. Y lo que se recomienda es que ante la sospecha clínica, lo que debe realizar el personal, en este caso en una policlínica o hospital de segundo nivel, es realizar un breve interrogatorio, preguntándole la edad, factores de riesgo cardiovascular y antecedentes cardiovasculares. Realizar el electrocardiograma lo más rápido posible, sacar la foto del electro y enviarlo vía celular al cardiólogo del 107, que le dará una respuesta lo más rápido posible, y en caso de ser un infarto se va a activar el código rojo, ¿sí? Y aquí se le quería mostrar un problema que tenemos siempre en el día a día. Tenemos problemas con el envío de la foto, ¿sí? Hay veces que recibimos de un paciente, un médico nos manda 8 fotos, ¿sí? Y cuando en realidad se podría mandar una sola foto, ¿sí? Y acá les muestro, como está en esta imagen, cómo se puede mandar una sola foto con todo el electro, ¿sí? A la tira del electro, que tiene 12 derivaciones, la podemos cortar cada 3 derivaciones. Cortamos el papel, ¿sí? De esa forma vamos a obtener 4 tiras. Cada tira va a tener 3 derivaciones. D1, D2, D3, la primera tira, ABR, ABL, ABF, la segunda, de B1 a B3 la tercera, y de B4 a B6 la cuarta. Si eso la colocamos en esta posición, entran en una hoja 4, ¿sí? Y se puede sacar una sola foto, ¿sí? Le ponen el nombre, la fecha y la hora. Esa es la forma de enviar la foto vía celular. Bueno, ¿y cómo nos está yendo? Ahora vamos a ver algunos resultados del trabajo en terreno, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con esta red formal desde julio de 2019 hasta la fecha, en forma progresiva, capacitando centro por centro, que se van agregando al trabajo. En la actualidad ya recibimos 3.025 consultas, de los cuales cerca del 15% fueron infartos con elevación del ST. Del total de infarto, el 45% pudo ser derivado al hospital público y casi el 50% fue derivado del sector privado, un dato importante a tener en cuenta. Y un 4,7% no pudo ser derivado, ya que se complicaron rápidamente y no nos dio tiempo al traslado. ¿Cómo nos va con el funcionamiento del programa? Ahí entran los indicadores, y que dijimos que en líneas generales son los tiempos de demora y la mortalidad, ¿sí? Nosotros les muestro este cuadro
en donde acá van a poder ver la evolución, ¿sí? La evolución que tenemos en la atención del infarto, donde podemos ver que en el 2016, donde se hizo un registro donde no se utilizaba ningún tipo de estrategia, ¿sí? Y no se utilizaba la telemedicina, y ahí mostraba que el total de pacientes, el 69% solamente recibía algún tipo de terapia de reperfusión, ya sea angioplastia o trombolítico. Y en la actualidad hay más pacientes tratados. También se puede observar una evolución de que hay más pacientes tratados con angioplastia, ¿sí? De 44% en el 2016 a un 87% en la actualidad. También, con respecto a los tiempos de demora, acá podemos observar que mejoró el tiempo al diagnóstico, ¿sí? Es decir, desde el primer contacto médico a la realización del primer electro, en la actualidad se hacen diagnósticos más rápidos, ¿sí? Los tiempos se analizan en minutos y medianas, ¿sí? En la actualidad tenemos una mediana de 13 minutos para el diagnóstico, de 85 minutos para el tratamiento de angioplastia, y el tiempo total isquémico corresponde al tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la realización de la terapia de reperfusión. Y que también acortamos esos tiempos, que en 2016 registramos 288 minutos del tiempo total isquémico, en la actualidad lo pudimos bajar a 185 minutos. ¿Sí? Entonces, en líneas generales ustedes ven una evolución favorable, que la conformación de esta red mejora la atención, ¿sí? Mejora la calidad de atención de estos pacientes, pero sin embargo no podemos conformarnos porque hay mucho todavía por mejorar, ¿sí? También les muestro otros datos. La trombolisis es muy baja, la trombolisis es solamente de 5%, es muy baja en comparación con trabajos de redes de otras regiones. Por ejemplo, en Buenos Aires hay conformado una red del Hospital de Cruces con 6 hospitales a su alrededor, y ellos aumentaron la trombolisis al 36% aproximadamente, ¿sí? Acá hay un problema que debemos resolver a futuro, ¿sí? Tenemos una mortalidad hospitalaria del 2,5%, y estos datos es sacado porque nosotros recibimos todos los meses información del hospital de referencia, ¿sí? Y bueno, en base a esos datos, 2,5% de mortalidad hospitalaria, y la mortalidad prehospitalaria en base a los infartos captados por el programa, ¿sí? Que es del 4,7%. Otro dato importante para analizar es que del total de infartos que captó el programa, el 64% de pacientes tiene obra social. O sea, la mayoría de los pacientes con infarto tienen obra social. Y que con el programa se pudo derivar desde el primer contacto médico a un centro privado en casi el 50% del total de infarto. ¿Esto qué nos dice? Que el trabajo con la obra social y los centros privados impactan en optimizar los recursos y también reducen el gasto público, ¿sí? Bueno, ya vamos terminando con las últimas diapositivas. Y esta diapositiva me pareció interesante, no es para que se asusten con todo esto, no vamos a hablar de todo esto, de estos ítems, simplemente es para que ustedes vean que en el medio está la conformación de la red de infarto. Y alrededor están todos los eslabones, ¿sí? Con los que la red debe gestionar y está trabajando día a día, ¿sí? Y que todos esos eslabones deben funcionar en forma armónica para que todo ese engranaje pueda funcionar y el paciente pueda recibir la mejor calidad de atención. Si uno de estos eslabones falla, el engranaje también falla, ¿sí? Y el funcionamiento de la red, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver, participamos todos, ¿sí? Estamos todos incluidos, desde el apoyo de Nación hasta el apoyo del Ministerio, con todos sus departamentos y direcciones, ¿sí? La Dirección de Tecnología Médica, que nos ayuda con
con el equipamiento de recursos en los centros asistenciales, auditoría médica para ir resolviendo el tema de la cobertura social de estos pacientes, la dirección de programa, ¿sí?, del PRIS, del cual depende la reposición del banco de STEM de los hospitales de referencia, la dirección de informática, del cual estamos gestionando para ver el registro informático, importante para ver el funcionamiento del programa, ¿sí? Estamos trabajando con la capacitación, equipamiento, centros derivadores que tienen electro, centros derivadores que todavía no tienen electro, entonces tienen distintas estrategias. Trabajamos con centros receptores públicos y privados. Tratamos de hacer gestiones con las obras sociales, ya hicimos gestión con PAMI para descentralizar la atención de estos pacientes, que pueda recibirlo actualmente cualquier centro privado. También pasó lo mismo con el subsidio de salud, ¿sí? Que está en gestión. También crear una especie de código rojo para los pacientes que tienen cobertura con subsidio de salud y pueda ser recibido en la parte privada sin problema. Gestionar con el tema de la Dirección de Emergencia Sanitaria para disposición de ambulancia, etcétera, ¿sí? Es lo que quería mostrar con esta diapositiva, ¿sí? Que nosotros tratamos de trabajar en un esfuerzo grande y de hacer todo este engranaje complejo en algo simple para que pueda funcionar, ¿sí? Ya terminando, les muestro lo actual. Nosotros vimos que hay una baja tasa de trombolítico, casi no se tromboliza en nuestra provincia, solamente el hospital de Montero, y que es importante la trombolisis sobre todo en los centros alejados. En los centros alejados siempre llegamos tarde al tratamiento con angioplastia, ¿sí? Entonces tenemos los indicadores no son buenos cuando el infarto es, por ejemplo, en la Mancha del Valle o en Garmendia. Entonces nosotros tenemos que tomar conducta y ver una nueva estrategia. Y en eso estamos trabajando. En este año estamos centrando también en tratar de mejorar la atención en los centros alejados y estamos trabajando en el tema de un nuevo proyecto que a través de la mejora de la telemedicina, a través con nuevos recursos, para implementar una videoconferencia, ¿sí? Equipar con videoconferencia las guardias de los centros de segundo nivel que están muy alejados, ¿sí? Equipando para videoconferencia y también darle el insumo de trombolítico. Nosotros vamos a ver si es factible implementar la trombolisis en esos centros alejados, ¿sí? Entonces, cuando llegue un paciente con sospecha clínica a un nodo que tenga videoconferencia y trombolítico, lo que debe hacer es el médico de guardia va a ser ponerse en videoconferencia con el cardiólogo de 107, y el cardiólogo de 107 lo va a guiar en todo momento, le va a confirmar el diagnóstico, es el cardiólogo el que va a decir si está indicado o no el trombolítico, y si está indicado lo va a guiar en la preparación y en el paso de la droga, ¿sí? Y una vez que termine la infusión, va a ser derivado ese paciente a un centro con hemodinamia. Bueno, como conclusión, podemos decir que las guías de práctica clínica recomiendan formalizar redes de trabajo para la atención rápida del infarto con elevación del segmento ST. El programa Red de Infarto de la provincia de Tucumán es una red formal que tiene como estrategia local la creación de una coordinación cardiológica en el prehospitalario y usa una rama de la telemedicina que es Salud Móvil para realizar el telediagnóstico y la preactivación del sistema de ambulancia del centro de referencia. El programa Red de Infarto de la provincia de Tucumán es un proceso de diagnóstico de situación, detección de problemas, creación de estrategias de implementación para mejorar calidad de atención en base a la evaluación de indicadores. Muchas gracias.
Ahora vamos, bueno, eso fue la charla, vamos a ver si, si alguien se anima, si tiene alguna duda, alguna pregunta. Tratamos, la idea de todo esto es tratar de volcar todo la teoría o las recomendaciones en la práctica, en el día a día, ¿sí? Hasta que se animen, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Voy a escribir en el chat el número de la coordinación cardiológica, ¿sí? Bueno, parece que no hay pregunta. Doctor, buenas noches, soy Noelia. Sí. Doc, una consulta. ¿Este número está disponible para todos los centros de atención, digamos, desde Yumipunco hasta, digamos, todos los hospitales, todos los CAP de la provincia? Sí, ¿O para sí. quién estaría disponible este número? Ese número, tienen un cardiólogo de guardia 24/7 que está de guardia en el 107, pertenece a la Dirección de Emergencia Sanitaria y se ha creado con el fin de que esté a disposición para la red. Entonces, ustedes pueden consultar centros de primer, segundo y tercer nivel, ¿sí? Ante sospecha de síndromes coronario agudo, ¿sí? Hacen un breve interrogatorio, edad, factores de riesgo, antecedentes cardiovasculares, realizan el electrocardiograma, sacan la foto como les dije y hacen la consulta, ¿sí? Ok, y por ejemplo, sobre el programa ¿están enterados todos los centros de atención primaria de todos los niveles? Sí, hay muchos centros que sí, la mayoría sí. Hay algunos que no porque nosotros, como le dije, es un proceso que lo estamos haciendo por etapa y tenemos que capacitar a todos los centros, ¿sí? Hay muchos centros que ya están capacitados, que están trabajando bastante con nosotros, haciéndonos las consultas, y hay otros centros que todavía no. Lo que pasa es que en el medio vino el COVID y nos demoró mucho en tema de capacitación. Pero es para todos los niveles de atención del sistema público de salud de la provincia. Muchas gracias, Doc. A ver, ahí en el chat dice, ¿los hospitales del interior, aparte del hospital de Montero, cuenta con trombolíticos? Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Por eso ahí mostré que hay un problema que tenemos que tratar de resolver con una nueva estrategia de trabajo en la que estamos tratando de gestar con un nuevo proyecto,
los hospitales de referencia, que Padilla, Centro de Salud y Montero, son los únicos que trombolizan. Y no hay ningún otro centro que realice trombolisis, ¿sí? Pero nosotros entendemos que no es fácil, ¿sí? Tampoco es fácil de darle, no es cuestión de darle la estreptoquinasa y decirle trombolisis, no. Hay muchos problemas en el medio, que son problemas para que se pueda llevar, implementar esa estrategia. Entonces nosotros somos conscientes, hacemos un diagnóstico de situación, vemos que primero hay que capacitar al personal, segundo hay que seleccionar bien el centro a los cuales se les va a entregar el trombolítico, que tenga toda la infraestructura, insumo, capacitación, y que nosotros vemos factible que en la videoconferencia, el tener un cardiólogo que esté ahí a su lado, que lo esté guiando, que lo esté rectificando alguna cuestión que no lo entiendan, vemos que puede ser muy factible que se pueda ahí recién realizar la trombolisis en los centros alejados. Así que por el momento queremos formalizar bien el proyecto para ver si se puede llevar a cabo, ¿sí? También me preguntan si hay posibilidad de realizar prácticas con respecto al electrocardiograma. Si nosotros estamos, el programa justamente uno de los pilares, como dije, es la capacitación. Así que se pueden contactar con la Dirección de Emergencias Sanitarias, con el 107, para que programemos capacitaciones acá en el 107. ¿Sí? Por ahí hay muchos que ven que es muy beneficioso y la mayoría tiene buena experiencia con el programa y hay algunos casos que no han sido tan buenas, que habían demora o problemas con las obras sociales, es porque todo ese engranaje que yo les puse, todos esos eslabones, todavía hay algunos eslabones que no están resueltos. Entonces, ahí donde el engranaje se dificulta el funcionamiento, ¿sí? Pero es por eso, o sea, tiene que dar paciencia para que podamos ir resolviendo todos esos eslabones y que todos los pacientes se brinden la misma atención, ¿sí? Bueno, si no hay otra pregunta, creo que vamos cerrando. Si te parece, Nadia. Sí, doctor, como usted quiera. Bueno, cerramos aquí. Le agradezco mucho por la presencia. Así que bueno, lo espero el miércoles que viene, que un tema importante también que se va a tratar en módulo 8, que es el manejo de la hipertensión severa en guardia de emergencia. Es un tema muy importante, ¿sí? La consulta por hipertensión. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, ¿sí? Le costaba tanto los